Bienvenidos a esta nueva entrega de la Cátedra Sistemas de Comunicaciones. Nuestra clase de hoy, construcción de un receptor simple a diodo. Ya hemos visto anteriormente cuáles son las características de la transmisión de señales en amplitud modulada. Y si bien tiene varias desventajas, como el poco aprovechamiento de la potencia de transmisión en las bandas laterales o el ancho de banda que ocupa, también es uno de los sistemas más fáciles de recepcionar con circuitos receptores sencillos que podemos construir con pocos elementos. En la época primitiva de la radio, allá por los años 20, se utilizaban receptores pasivos para recibir señales. En esa época nos queda el recuerdo de la radio galena, que recibe su nombre del tipo de detector usado para convertir la señal de radiofrecuencia captada por la antena en la señal de audio necesaria para nuestros auriculares o parlantes. El detector de galena o detector de sulfuro de plomo es un tipo de diodo primitivo compuesto por este material que permitía la detección de la señal de audio. El detector consistía en un cristal de galena en el que se apoyaba un alambre fino para realizar el contacto con el punto sensible. El alambre recibía el nombre de bigote de gato, el cual debía colocarse en un punto encontrado experimentalmente para lograr la detección. Este diodo primitivo permitía detectar y escuchar transmisiones en amplitud modulada. Un receptor completo estaba compuesto por una antena, una toma de tierra, un circuito sintonizado, el cual permitía seleccionar la frecuencia que pretendíamos escuchar, un detector de galena y un par de auriculares de alta impedancia. Necesariamente los auriculares debían ser de alta impedancia, ya que un circuito sintonizado paralelo, como el que estamos viendo en la imagen, posee una impedancia alta entre sus extremos. Si queremos conectar un modelo auricular dinámico de baja impedancia, la carga que éste produce sobre el tanque sintonizado hace que el mismo deje de resonar o tenga un Q, factor de mérito o calidad, muy reducido. Este tipo de receptores pasivos, o sea que no poseen amplificación y por ende tampoco poseen fuente de alimentación, solo eran útiles dentro de un área de hasta 50 kilómetros de la emisora de radio. El volumen del audio en los auriculares dependía exclusivamente de la cantidad de energía de radiofrecuencia que llegaba a la antena. Y ahí tienen las características de este tipo de receptores sencillos de los días del comienzo de la radio. Tengamos en cuenta aquí que el volumen que obteníamos en los auriculares dependía pura y exclusivamente de la cantidad de señal que llegaba a nuestro receptor o que captaba nuestra antena. Y les aclaro que el audio que escuchábamos era de muy baja intensidad. Teníamos que estar en silencio o tener buen oído. Por eso se utilizaban auriculares de alta impedancia que tenían una sensibilidad muy elevada y podían funcionar con un mínimo de señal o de corriente disponible. El alcance máximo de estos receptores simples era de 50 kilómetros a la redonda de la emisora. Por supuesto, como no tenían amplificación, tampoco necesitaban fuente de alimentación. El diagrama que estamos viendo es de una revista del año 1938 y ahí se observa el tanque de sintonía, una antena llamada antena de hilo largo, el capacitor de sintonía y el detector de galena junto con los teléfonos o auriculares. Y aquí les recuerdo que la piedra de galena se encontraba suelto en ese recipiente que ustedes ven. Aquí lo tenemos en el detector y teníamos que ir tocando con el alambrecito hasta que la piedra de galena lograba hacer contacto en un punto sensible y se producía la rectificación. O sea que el proceso requería de cierta práctica y cierta prueba y error. Vamos a construir ahora nuestro moderno receptor. Reemplazaremos el viejo detector de galena por un moderno diodo detector de germanio del tipo 1N60. Les aclaro que hay reemplazos para el 1N60, pero este diodo es muy simple de conseguir y económico. Los diodos de germanio poseen una menor tensión de juntura indirecta y son más sensibles a la hora de detectar señales de radio débiles. La disposición es similar al viejo receptor, pero los elementos son modernos y fáciles de conseguir. Primeramente, necesitamos una antena de hilo largo o antena Beverage, en honor a su constructor Harold Beverage. Una antena de hilo largo se trata simplemente de un conductor suspendido en el espacio a cierta altura. Cuanto más altura, mejor, y que se encuentra aislada de tierra. Este alambre que forma la antena va directamente hasta la habitación donde se encontrará nuestro receptor. Y aquí les aclaro
que la longitud de una antena está relacionada directamente con la frecuencia que queremos escuchar, a través de la siguiente fórmula: longitud igual a 300 dividido la frecuencia en megahertz. O sea que para escuchar la banda de ondas medias, que va desde 530 kHz hasta 1630 kHz, y si tomamos como punto medio de la banda 1 MHz, tenemos que la longitud de nuestro conductor debería de ser de unos 300 metros. Como muy pocas personas tienen 300 metros de terreno necesarios para montar un cable de antena de esa longitud, incluso si se usara como se usa generalmente media onda, que sería la mitad de la medida, igualmente estaríamos en 150 metros, lo cual sigue siendo una longitud considerable. Por lo tanto, nuestra antena de hilo largo no tiene relación directa con la onda que pretendemos sintonizar, lo cual lo convierte en una antena de compromiso, o sea, una antena no sintonizada que puede cumplir la función necesaria en nuestra radio, pero dista mucho de ser lo recomendable para escuchar estas frecuencias relativamente bajas. Y aquí les aclaro que si seguimos dividiendo por 2, se pueden utilizar antenas de múltiplos, por ejemplo, un cuarto, que vendría a ser 75 metros, un octavo, que vendría a ser 37,5 metros, y así podemos seguir dividiendo, pero también baja el rendimiento de la antena. Por lo tanto, nuestro conductor va a ser algo como para poder escuchar radio, pero no tenemos suficiente espacio como para cumplir con la longitud completa de la antena. El conductor usado puede ser cualquier cable eléctrico de instalación o cable telefónico con una longitud entre 10 y 30 metros de largo. Esta medida incluye la línea de bajada hasta el receptor. Este cable o alambre se encuentra aislado de tierra en ambos extremos por aisladores del tipo huevo, que pueden ser plásticos o de porcelanas. Los de porcelana son más costosos, los de plásticos son económicos y fáciles de conseguir. Y el cable puede ser con forro plástico o desnudo, no habiendo ninguna diferencia en ello. Finalmente, los puntos de apoyo puede ser cualquier lugar elevado, un árbol, una pared, un poste, etc. Y ahí en la imagen tienen la disposición de nuestra antena para el receptor a diodo o del tipo de galena. Luego de los aisladores y como tensores de soporte, puede usarse el mismo tipo de cable que la antena. Puede usarse soga del tipo para cordel de ropa, tanza gruesa del tipo de la usada para pesca, alambre, etc. Y cumple solamente la función de tensor para mantener a nuestro cable estirado en el aire. La toma de tierra es opcional y mejora el rendimiento del receptor. Se trata de una varilla de hierro de unos 80 centímetros enterradas en la tierra y con una brida en el extremo que queda sobresaliendo para poder conectar un cable que iría hasta nuestro receptor. También vienen varillas de toma de tierra para instalaciones eléctricas y pueden utilizarse con éxito si es que poseen alguna, aunque no hace falta algo tan sofisticado en nuestro caso. A la hora de seleccionar todos los elementos que componen el circuito, he sido cuidadoso en que fueran de fácil obtención y económicos. En la figura podemos ver que está compuesto, o mejor dicho, está formado como el antiguo receptor de galena, pero hemos reemplazado la galena por un diodo moderno. Y nuestro receptor está compuesto por un tanque sintonizado LC del tipo paralelo con una derivación en el bobinado que tiene por objeto adaptar la impedancia del tanque sintonizado paralelo, la cual es alta, con la baja impedancia de un par de auriculares comunes de uso general, de unos 32 ohms o similares. La bobina utilizada es un ferrite de antena de radio de AM y el capacitor variable se obtiene de la misma radio. Un tanque sintonizado paralelo no soporta la carga de baja impedancia de los auriculares o audífonos. Esta carga de baja impedancia reduciría el Q o factor de mérito. Por lo tanto, estamos utilizando la derivación del ferrite que viene propuesta para dicha función. Esta derivación en la radio, en el receptor superheteroidino común, adapta la baja impedancia de la base del transistor conversor. O sea que ya tenemos el problema resuelto de cómo adaptar nuestro auricular dinámico de baja impedancia. El capacitor de acople a la antena, marcado como C1, tiene por objeto evitar que la antena influya de manera directa en la sintonía del tanque LC y puede ser entre 10 picofaradios y 100 picofaradios de acuerdo al nivel de acople deseado. Cuanto más grande el valor, mayor es la señal que ingresa desde la antena, pero se ve afectado el Q de la bobina de sintonía. Cuanto más pequeño la sintonía, se vuelve más filosa, diferenciando mejor entre estaciones. Esto es llamado comúnmente selectividad. El circuito detector de audio está formado por un diodo de germanio tipo 1N60 y puede utilizarse cualquier diodo similar mientras sea de germanio. Y el filtro está compuesto por un capacitor C2 con un valor de 4700 picofaradios.
Cuando la señal ingresa al diodo, este actúa como un mezclador pasivo, o sea, no introduce amplificación de las señales de RF presentes, la onda portadora y las bandas laterales, produciendo una mezcla no lineal. Tal como habíamos visto en otro video de mezcla lineal, aquí el proceso es igual. Recordemos que el diodo es un dispositivo no lineal y da como resultado los productos de las señales, sumas y restas. Las sumas y restas de la onda portadora de radiofrecuencia y las bandas laterales es justamente el audio original de la estación de AM. Este proceso es la inversa del sistema de modulación. Finalmente, del diodo obtenemos en su salida estos productos de suma y resta y también la onda portadora original y las bandas laterales rectificadas. Como a los otros lo que nos interesa es el producto, con este capacitor de filtro C2 eliminamos todo rastro de portadora y bandas laterales que son de muy alta frecuencia, dejando solo el audio detectado, el cual llega a nuestros auriculares. No importa de qué manera esté conectado el diodo, ya sea rectificando negativo o positivo, ya que el proceso descripto se produce de la misma manera. Más adelante en otro video voy a hacer una descripción detallada de los detectores de amplitud modulada, pero por ahora nos vamos a quedar con esta explicación. Finalmente, la señal de audio que obtenemos del detector se aplica a un par de auriculares dinámicos de uso común, en donde yo he probado varios y todos han funcionado satisfactoriamente. Incluso he probado auriculares de celular que son fáciles de encontrar y son económicos y también funcionaron muy bien. La conexión de tierra es opcional y mejora la intensidad de las señales recibidas. El receptor no requiere una fuente de alimentación, ya que todos los elementos usados en el circuito son pasivos. Bien, vamos a ver ahora los diferentes elementos que componen nuestro circuito. Primero que nada, los ferrites de radio. Yo tengo de varias formas. Nos sirve cualquiera de estos. Y lo único que debemos hacer es ubicar que la conexión más alejada, esta de acá, que se encuentra separada de las otras, es el extremo de sintonía. O sea que esta que está alejada, es la que va al capacitor variable. Mientras que la otra punta es la que va a masa. Y la que tiene los dos alambres es la derivación, que es donde iría conectado el auricular. Los capacitores variables, fíjense que yo tengo unas cuantas bobinas, todas funcionaron. Voy a utilizar esta por una cuestión de comodidad. Le coloqué patitas, le puse patitas de los componentes para poder enchufarlo. Le soldé a los cables porque si no es muy difícil de colocar el cable en el protoboard. Ahí lo tenemos. Y aquí en el protoboard coloqué también, a ver si se llega a ver, el diodo de germanio, aquí lo tenemos, y el capacitor C2. El capacitor C1, pequeño, miniatura, está aquí. Este capacitor es el de acople a la antena. Estos elementos son comunes y son conocidos, y nos faltaría el capacitor de sintonía. Yo tengo uno de los antiguos, voy a utilizar este. El capacitor de sintonía, siempre la parte de la carcasa es el negativo, es la masa, y siempre son dobles. Tenemos dos capacitores exactamente iguales. Por eso se llama capacitor en tándem. Esos capacitores se conectan por aquí, por el costado. Tenemos una conexión y otra. Vamos a usar uno solo. Lo voy a conectar con dos pincitas. Y voy a conectar el negativo. En este caso tengo conectado todo al negativo del protoboard. Tengo los dos neutros conectados juntos. Vamos a conectarlo por aquí. Este sería el negativo, la carcasa, y este otro que vendría a ser la sintonía, conectado en el extremo de la bobina junto con el capacitor que me va a aislar la antena. Ese capacitor chiquitito tipo lenteja que tenemos acá me va a aislar la antena. Bien, el cable de la antena en este caso está viniendo, yo estoy viniendo acá con este alambre finito. El cable de la antena es mucho más grueso, pero puse este cablecito para poder enchufar el protoboard para que sea más sencillo. Y tengo unos auriculares que son de celular LG, que son comunes. Yo utilicé otros auriculares mucho más grandes que tengo y todos funcionaron bien, pero estos probablemente ustedes los consigan y tengan. Y recuerden que, a ver si se puede ver, en el auricular de celular, la primera pata es el micrófono, la segunda es la masa y la tercera y la cuarta son las conexiones. O sea, yo voy a utilizar la tercera y la cuarta para que me queden las dos bobinas de los auriculares en serie. La tercera vendría a ser la masa. Si no, podemos conectar la tercera y la segunda y la tercera y la cuarta juntas. Los voy a conectar con dos pincitas.
Voy a agarrar dos pincitas para poner el auricular. Y las pincitas las voy a conectar al circuito en el punto de salida del detector. O sea, a masa. Y en la otra pata del capacitor C2. Y ahí lo tenemos funcionando, o al menos eso debería de ser. Lo que yo voy a hacer es ponerle la pausa y colocar los auriculares. Estos auriculares los voy a colocar sobre el micrófono a ver si ustedes pueden oír. En este caso me falta conectar la antena. Ah, les aclaro que pueden utilizar capacitores variables miniatura. Yo acá tengo varios. Estos capacitores variables miniatura también sirven. Y generalmente tienen AM y FM. En muchos casos están marcados y en otros casos no. Recordemos que la pata del medio siempre es la masa y están conectados con el eje. O sea, si ustedes miden con el tester, entre las patas de masa y el eje tenemos continuidad. Y luego simplemente necesitamos uno de los capacitores. Si no saben cuál es el DM, van a tener que probar a ver con cuál les funciona, porque hay diferentes tipos de conexiones y demás. Yo por eso a veces prefiero utilizar los viejos, que son muy claros, porque los nuevos no hay una tabla de características ni nada, y a veces son un poco confusos y tenemos que probar 2 o 3 veces hasta que obtenemos el resultado. Voy a poner los auriculares en el micrófono y vamos a ver si podemos oír algo. Bien, he colocado ahora los auriculares directamente en el micrófono para tratar de escuchar. Voy a abrir en la consola, me tuve que poner yo los auriculares desde la consola para ver si lo tomaba, y vamos a hacer la prueba. Y ahí tenemos una emisora. En este caso me juego un poco en contra porque también toma el ruido de la computadora que estoy grabando. Así que escuchamos una interferencia bastante interesante. Y aquí se escucha otra emisora justo en el extremo que no le llegó a sintonizar. Y les aclaro, voy a ver si puedo escuchar alguna otra cosa. Y hay un par de señales, pero nada de audio. Ahí tienen una señal. Que se escucha apenas. Bien, y les aclaro que cambia mucho, por ejemplo, entre la mañana y la noche por el tema de la propagación de las señales de radio. O sea que hay que tener un poquito de paciencia para lograr sintonizar algo con nuestro circuito, y también un poquito de oído para lograr escuchar las señales débiles. Bien, eso es todo por esta clase, y en la próxima vamos a ver cómo podemos mejorar esto que hemos armado.